Hoy vamos a hablar de las tendencias en marketing en el sector de la moda y la belleza post-pandemia. Y es que antes de la pandemia, datos de la consultora Kantar mostraban que las ventas de belleza y cuidado personal estaban creciendo a un ritmo del 6,8%. Un resultado que es bastante positivo. Sin embargo, si nos vamos a septiembre de 2012, esto se redujo al 1,1%. Y puede que no suene demasiado drástico, pero era una categoría líder en el mercado. Y Kantar muestra que su crecimiento prácticamente se aplanó. Y pasaron a vender más que nada desinfectante para las manos y cosas de esas. Aún así, la misma empresa sugiere que en el horizonte hay buenas noticias para el sector, como por ejemplo en el regreso del cuidado de la piel y del cabello, lo que será nuevamente un boom de venta en productos de higiene. Después de todo, el éxito de muchas marcas ahora se basa en el comercio electrónico, con el 23% de las ventas totales hechas por esta vía. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias del sector de la moda y la belleza en pandemia y cómo se preparan las marcas para los próximos meses? Pues eso te lo voy a contar justamente en este vídeo, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Y si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Está claro que todo ha cambiado y lo digital ha crecido exponencialmente para quedarse para siempre. Por ello, está claro que las marcas de belleza tienen que enfocarse al servicio al cliente digital, como por cierto han hecho últimamente. Antes, esto se refería a conversaciones online o herramientas de personalización, pero ahora la pandemia ha obligado a un acercamiento más humanizado que suele redirigir las ventas online. Veamos el ejemplo de Credo Beauty, una tienda de cosméticos que pudo mantener a todos sus empleados a pesar de los cierres. La marca hizo una alianza con la plataforma Giro para facilitar conversaciones en vivo con los clientes. Según la plataforma, los clientes online que usaron Credo Live tienen hasta 15 veces más ganas de comprar que otros. Y ahora las ventas online representan el 15% de todos los ingresos de la marca. No está mal, ¿eh? Pues bien, el laboratorio cosmético de Sien es otra marca que se unió a Giro para que los empleados pudiesen dar consejos con sus conocimientos a los consumidores, algo que es una parte vital de la experiencia de compra en la audiencia de este sector. Y de nuevo, esto despierta la siguiente pregunta. Si los consumidores pueden recibir el mismo consejo y conocimiento del mismo empleado a través de la plataforma online como si lo hicieran en persona, además desde la comodidad de sus casas, ¿por qué irían a la tienda otra vez? Pero claro, algunas personas siempre van a preferir ir y tener su experiencia en persona, para poder ver los productos directamente en su piel, así como también aprovechar el aspecto social de ir con amigos y familia, claro está. Por ello, las ventas físicas siempre existirán, pero la pandemia ha mostrado que es posible hacer ciertas cosas de la misma forma o casi igual de manera online. Por ejemplo, la tienda de productos de belleza de lujo Space NK es otra que se esforzó en sus esfuerzos digitales y lo hizo usando citas virtuales como una táctica para mejorar las ventas en el confinamiento. Desde encuentros de 20 minutos para refrescar tu bolsa de maquillaje o 15 minutos para mejorar el cuidado de tu piel con los productos de la marca. Y de esta manera, la tienda ofrecía consultas específicas en todas sus categorías de venta. Y adicionalmente, también tienen Space Live, una plataforma para transmitir en vivo con influencers, expertos de las industrias e incluso con otras marcas. Y estos eventos permiten mayor inmersión en un producto online. Y todo esto, claro, incentiva a la compra, más que el contenido regular en redes, ya que los consumidores deben inscribirse previamente para asistir. Y claro, ya tienes su email para poder hacer una campaña de marketing, ya tienes el lead. Y como los clientes se acostumbran cada vez más a comprar por internet, no queda claro que tanta demanda regresará a las tiendas, no lo sabemos, cuando todo vuelva a la máxima normalidad, ya que algunos clientes sugieren que seguirán comprando de manera online por internet y otros predicen que habrá una gran demanda en reacción a tanto tiempo de cierre, ¿no? Que hay ganas de ir a comprar físicamente más que nunca. Pero eso sí, siempre que las tiendas mantengan esas experiencias que los clientes extrañan o que echan de menos, como podría ser un servicio al cliente muy personalizado, natural y cercano.
Por ejemplo, Aurelian Lis, que es CEO de Dermalógica, dijo que las tiendas más grandes, que no tienen tanta conexión con los consumidores, seguramente no verán tantas personas. Porque las personas no quieren ir a comprar como si fuesen a pasar por la seguridad de un aeropuerto. En otras palabras, las tiendas que no ofrezcan más que la pura transacción serán irrelevantes y no tendrá sentido ir si el cliente puede hacerlo de una manera online, comprando por internet. Además, siempre existirán las preocupaciones sanitarias, sobre todo a corto o medio plazo. Por otro lado, las tiendas que sí se enfoquen en ofrecer experiencias de conexión con las personas pueden salir ganando. Por ejemplo, marcas como Glossier ya estaban haciendo esto antes de la pandemia. En agosto de 2020, la CEO de la marca, Emily Weiss, aseguró que ven sus experiencias en personas, las ventas físicas, como un canal para hacer comunidad y que seguirán trabajando para tener nuevos formatos que conecten a sus clientes en sus tiendas físicas sin descuidar la experiencia digital. Ahora bien, las marcas de belleza más prestigiosas generalmente no vendían, por ejemplo, en Amazon, por la falta de control que tienen allí sobre la experiencia del consumidor y la imposibilidad de conectar con ellos. Sin embargo, ahora esto ha cambiado. Incluso antes del COVID, era difícil ignorar el dominio de Amazon en el viaje del comprador. Y es que, ojo, según un estudio de Winderman Thompson, el 63% de los consumidores por Internet empiezan la búsqueda buscando el producto en el propio Amazon. Después sí, se pueden ir a comprar en otra web, pero lo primero que hacen es entrar en Amazon y buscar el producto allí. Y para marcas nuevas o emergentes, esto puede ser muy positivo. Por ejemplo, un reporte de Vogue Business revela que la marca de belleza Wonder2 incrementó sus ventas un 126% durante la pandemia. Bueno, más bien durante la cuarentena, y lo hizo en los Estados Unidos. Mientras que marcas como Ars Plus, que son más grandes, solo incrementaron en un 15%. Además, Amazon ha abierto secciones dedicadas a la belleza como Premium Beauty, donde solo entran ciertas marcas reconocidas. Y esto puede evitar que terceros puedan distribuir estos productos, por lo que se evita el contrabando y la piratería. Además, Amazon Live ahora permite que marcas transmitan directamente allí a clientes de la plataforma. Algo muy interesante, ya que con más personas pendientes de eventos online que nunca, se abre una buena ventana a las marcas. Y es que según Glossy, la transmisión en vivo, en directo, de la marca Flawless del cuidado de cabello generó 100.000 visitas. No está mal, para atacar a clientes de tu target y que están a un solo botón de compra. Y sí, no se pudo calcular exactamente cómo esto afectó a las ventas, porque no lo sabemos. Pero sí que muestra la gran visibilización que otorga Amazon como plataforma a una marca. Y no podemos olvidar la tecnología de realidad aumentada. Por ejemplo, L'Oréal adquirió a la empresa de realidad aumentada Modiface en 2018 para ser pionera en las herramientas que sirven para probar productos de maquillaje de manera online. Desde aquello, varias marcas se han unido a la tecnología. Incluso Pinterest recientemente, la red social Pinterest, expandió su función de realidad aumentada para incluir sombras, además también de pinturas para los labios. Y en esa red social ya hay más de 4.000 productos de marcas variadas. Y ojo que la gran Google también salió con Modiface y Perfect Corp para habilitar funciones parecidas de maquillaje. Y estas son herramientas que impulsan a la compra, pero otras son más para el marketing, como Signature Face de L'Oréal, que a su vez muestra cómo pueden colaborar las marcas de belleza y las plataformas de tecnología en el futuro. Y si no, mira, esta es una línea de maquillaje virtual que permite probar 10 filtros de realidad aumentada en vídeos en vivo, tanto en Zoom, Snapchat o Instagram. La herramienta básicamente reemplaza la necesidad de usar maquillaje para una reunión virtual. Y sí, parece divertido y útil, pero quién sabe, quizás abre un mercado de maquillaje digital en un futuro. Y nada curioso, como ves, lo cierto es que la pandemia ha incrementado las comunicaciones digitales en las marcas de belleza. Y eso ha provocado que ahora se usen nuevas formas de experimentar con belleza virtual e incluso herramientas de realidad aumentada. Algo que no tengo dudas permanecerá entre nosotros, aunque la pandemia esté controlada al 100%. Y nada, en todo este vídeo hemos visto todas estas tendencias en el mundo de la moda. Espero que te hayan servido y si es así, pónmelo en los comentarios a ver qué te ha parecido este vídeo. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito, y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.